Capítulo 1. La noche. Antes de la boda, el viento otoñal se colaba con insistencia por las rendijas de la vieja casona de Mayfair, haciendo crujir las contraventanas como si la misma vivienda protestara contra el silencio tenso que reinaba en su interior. Afuera, la niebla londinense descendía como un sudario, envolviendo las farolas de gas en un resplandor amarillento. Dentro, en la elegante sala de té de la familia Durham, la señorita Eliza Durham, heredera única de la dinastía textil Durham & Sons, yacía inconsciente sobre una alfombra bordada a mano, su vestido de novia extendido a su alrededor como un lago de satén marfil. La criada que la encontró chilló con tal desesperación que el cochero abandonó su taza de té y el ama de llaves olvidó las normas de discreción de toda una vida. En minutos, el prometido de Eliza, el vizconde Arthur Belgrave, irrumpió por la puerta, seguido del doctor familiar, que no tardó en declarar que la joven no había sido atacada, pero tampoco simplemente desmayada. Algo, dijo con el ceño fruncido, no cuadraba. Su pulso era irregular, su respiración demasiado superficial, y lo más inquietante, un alfiler de novia, de esos que adornaban el velo que debía lucir al día siguiente, estaba doblado grotescamente y cubierto de una sustancia blanquecina que ni el doctor supo identificar. Al amanecer del día siguiente, cuando las páginas del Times aún estaban húmedas de tinta, un carruaje privado se detuvo frente al 221B de Baker Street. «¿Un caso antes del desayuno?», murmuró el doctor Watson, mientras echaba una mirada somnolienta al reloj de pared. Era poco más de las 7. Holmes ya estaba completamente vestido, de pie junto a la ventana con su batín gris, los ojos como carbones encendidos fijos en el coche detenido abajo. Un Bentley privado, ruedas aún húmedas. Viene del oeste, quizás Mayfair. El lacayo está nervioso, sus guantes están al revés. Quiere impresionar, pero ha cometido un error básico. Quienquiera que venga, Watson, lo hace por desesperación y con gran urgencia. Antes de que Watson pudiera responder, golpearon la puerta con una mezcla de timidez y prisa. Mrs. Hudson, la casera, apareció segundos después con una tarjeta de visita en la mano. «Un tal vizconde Belgrave, señor Holmes, está francamente pálido». El joven aristócrata entró con el rostro desencajado, sus modales, por lo general, refinados descompuestos por una noche en vela. Holmes le hizo un gesto para que se sentara y encendió su pipa, observándolo con detenimiento, mientras el vizconde intentaba ordenar sus pensamientos. «Mi prometida», dijo finalmente, «ha sido envenenada o embrujada o algo. Nadie sabe explicarlo. La boda es, o era, hoy a las 4. Anoche la encontramos inconsciente, con el vestido de novia ya listo. El médico no halla causa alguna. Pero hay algo en ese vestido. Lo sé. Es como si llevara una trampa sobre la piel». Holmes exhaló una nube de humo que pareció formar una espiral perfecta en el aire. ¿El vestido fue confeccionado por su modista habitual? Sí, Madame Laroche, de la Rue Saint-Honoré, en París. Llegó hace una semana. Mi prometida insistió en que cada puntada fuera supervisada por ella misma. Lo consideraba una obra de arte. Watson tomó notas con rapidez, mientras Holmes se inclinaba ligeramente hacia adelante. Y alguien más tuvo acceso a ese vestido. Algún invitado inoportuno.
¿Enemigos conocidos? ¿Exprometidos ofendidos? El vizconde dudó. No que yo sepa, pero hace 2 días Elisa recibió una carta anónima. La rompió antes de que pudiera leerla. Dijo que no era nada. Holmes se puso de pie de un salto. «Watson, nuestro abrigo. Si hay secretos en ese vestido, han sido cosidos con intenciones más oscuras que el encaje que los disimula». Y así, bajo una bruma cada vez más espesa, Sherlock Holmes y el doctor Watson partieron hacia Mayfair, sin saber aún que lo que iban a encontrar entre los pliegues de aquel vestido nupcial revelaría un secreto que había sido cuidadosamente ocultado, punto por punto, hilo por hilo, hasta ahora. ¿Procedemos con el capítulo 2? Capítulo 2. La tela de engaños. El carruaje avanzaba por las serpenteantes calles de Londres, atravesando la niebla que parecía engullir la ciudad. Las ruedas crujían bajo el peso del tiempo, y el aire, frío como el acero, se filtraba por las rendijas de la ventana del vehículo. Holmes permanecía inmóvil, sumido en pensamientos que Watson no osaba interrumpir. Su mirada, fija en el horizonte, parecía atravesar la neblina con una agudeza que desafiaba la oscuridad. El vizconde Belgrave, sentado en silencio frente a ellos, parecía cada vez más agitado. Sus manos se retorcían nerviosas, y sus ojos no dejaban de moverse de un lado a otro, buscando quizás una salida de esta pesadilla que lo envolvía. Watson, por su parte, no podía dejar de pensar en lo peculiar del caso. El vestigio de misterio que rodeaba la caída de la joven Elisa Durham no era un enigma cualquiera. Algo no encajaba en la historia que el vizconde le había contado, pero por alguna razón no podía precisar qué. Al llegar a la mansión Durham, una gran casa de ladrillos cubiertos por hiedra y niebla, el primer indicio de lo que les esperaba fue la policía. 2 oficiales con gorra, más bien sobrepasados por la gravedad de la situación, se encontraban en la entrada. La mansión parecía haber sido invadida por una sensación de parálisis, un lugar congelado en el tiempo. El vizconde Belgrave saltó del carruaje antes que nadie y comenzó a caminar hacia la puerta con una determinación que sólo la desesperación podía proporcionar. Holmes y Watson lo siguieron, con el ritmo calculado de quienes saben que no deben apresurarse. El policía de turno les permitió la entrada sin una palabra de protesta, como si ya supiera que la presencia de Holmes no solo era inevitable, sino necesaria. Al cruzar el umbral de la mansión, la atmósfera cambió. El aire estaba cargado, con un pesimismo casi tangible, como si las paredes mismas estuvieran a punto de confesar algo. En la sala principal, bajo una gran lámpara de cristal, se encontraba el vestido de novia. Estaba suspendido en una percha de madera, como un maniquí invisible que parecía guardar su momento de gloria. La tela de satén brillaba a la luz de las velas. Su estructura delicada y su forma fluida contrastaban con la rigidez del horror que acechaba detrás de ella. Holmes se acercó lentamente, sus ojos recorriendo cada pliegue, cada costura. Era evidente que su mente estaba trabajando a toda velocidad, conectando puntos que Watson aún no podía ver. No tocó el vestido de inmediato, sino que se inclinó sobre la tela, examinando los bordes y las costuras como un violinista que ajusta su instrumento antes de tocar una melodía compleja. «Esto», murmuró Holmes casi para sí mismo. No,
Es casualidad. Nadie que haya tenido la intención de matar hubiera dejado tales huellas. Esto no es solo un envenenamiento. Es un mensaje Watson, que había permanecido a un lado mientras Holmes inspeccionaba el vestido. Se acercó un poco más. Su mirada se fijó en el vestido, pero no veía lo mismo que su amigo. Las costuras, las manchas blancas, todo parecía perfectamente normal, hasta que una idea comenzó a asentarse en su mente. ¿Un mensaje? ¿De quién?, preguntó, sin poder evitar la curiosidad que ya lo dominaba. Holmes levantó la cabeza, sus ojos centelleando con la claridad de la revelación, aunque, por un momento, pareció vacilar. Luego, sin dejar de observar el vestido, señaló una pequeña etiqueta en la parte interior del dobladillo. Este tipo de etiqueta no es común en los trajes de la alta sociedad, Watson. Es más bien algo que veríamos en la ropa confeccionada por casas de moda en París, pero es una etiqueta sin marca, sin nombre. Algo diseñado para desaparecer, ¿no es así? Watson asintió lentamente, su mente comenzando a conectar las piezas de un rompecabezas del que no comprendía la imagen completa. En cuanto a Belgrave, su rostro se había palidecido aún más. No parecía haber notado el detalle, o quizá no le dio importancia a la etiqueta. Sin embargo, ahora todos los ojos en la habitación se volvían hacia Holmes, esperando que diera alguna explicación. «¿Qué significa esto, Holmes?», preguntó Belgrave, la ansiedad a punto de desbordarse. «Este vestido no fue diseñado solo para Elisa», dijo Holmes en voz baja, casi en un susurro. «Fue creado para alguien más, alguien que desea permanecer oculto, que se oculta en la sombra de este elaborado engaño». El misterio comenzaba a tomar una forma que no era la que todos esperaban. Aquel vestido de novia, tan lleno de promesas y sueños, se había convertido en el conducto de una mentira más grande, de una historia tejida con secretos más oscuros que cualquier prenda de lujo. En ese momento, la sirvienta que había estado en la sala desde el principio dio un paso adelante, interrumpiendo la conversación, con una llamada de atención. «¡Señor Holmes!», exclamó con voz temblorosa. «Hay algo más, algo que aún no hemos contado». Watson miró a Holmes, quien, sin mover un músculo, ya parecía haber anticipado el siguiente giro en la trama. La atmósfera en la mansión se volvió aún más opresiva, y al igual que los pliegues del vestido, las sombras parecían comenzar a cerrarse sobre ellos. Deberíamos continuar con el capítulo 3. Something went wrong. Please try reloading the conversation. 3. Capítulo 3. La confesión de la doncella. La joven criada se mantenía rígida en el umbral de la sala, con las manos entrelazadas al frente, como si temiera soltar una verdad demasiado pesada. Su uniforme, perfectamente almidonado, contrastaba con la tensión en sus ojos. Watson, siempre atento a los signos de agitación humana, notó el leve temblor en sus dedos y la sombra de una lágrima mal contenida en su mejilla. Holmes, aún inclinado junto al vestido, no levantó la vista de inmediato. Fue su voz, tranquila, incisiva, la que rompió el silencio cargado de anticipación. «Hable sin temor, señorita. No ayuda a nadie el silencio cuando la verdad supura por las costuras». La criada asintió lentamente, tragando saliva antes de acercarse un paso. Sus palabras salieron al principio en susurros entrecortados, pero pronto fueron tomando forma con mayor firmeza.
Fue hace 3 noches. Yo subí las sábanas limpias a la habitación de la señorita Elisa. Era tarde. No debía estar despierta, pero escuché ruidos. Pensé que se trataba del gato, pero al acercarme, vi una sombra en el vestidor. Alguien estaba allí, junto al maniquí donde colgaba el vestido. No podía ver bien el rostro, pero supe que no era la señorita. Era más alto. Se movía con rapidez, como si supiera exactamente qué buscar. Y luego se marchó por la escalera trasera, sin dejar rastro. Watson entrecerró los ojos, intrigado. La servidumbre rara vez se atrevía a interrumpir la intimidad de los señores, lo que hacía aquella observación aún más valiosa. Holmes, por su parte, parecía seguir un hilo invisible que lo conducía más allá de las palabras. Reconoció algún detalle de esa figura. Una prenda, un aroma, un sonido. La joven se esforzó por recordar, cerrando los ojos un instante. Luego asintió, casi avergonzada. Había un leve olor a aceite, como el que usan en los relojes. Muy tenue, pero lo noté. Y llevaba guantes negros. Lo vi cuando la luz de la lámpara lo rozó al salir. Holmes se enderezó de golpe, como si algo finalmente hubiera encajado. Caminó hacia la chimenea y se apoyó sobre la repisa, observando su propio reflejo en el cristal de un retrato familiar. Un hombre, guantes negros, olor a aceite. No un ladrón común, sino alguien meticuloso y con un propósito. Se volvió lentamente hacia el vizconde. ¿Usted tiene enemigos, señor Belgrave? ¿Alguien que desapruebe su compromiso? ¿O podría haberlo heredado por la fortuna que la señorita Durham representa? El vizconde, que hasta entonces había mantenido una compostura aceptable, se sobresaltó. Yo jamás permitiría que algo le ocurriera a Elisa, y no tengo enemigos conocidos. Puede preguntar en cualquier club de Mayfair. No tengo deudas ni disputas. Este compromiso fue anunciado con alegría por ambas familias. Eso no descarta la presencia de un tercero, interrumpió Holmes suavemente. A menudo el motivo yace no en lo que se ve, sino en lo que no se ha dicho. Holmes se dirigió a la criada con un gesto de gratitud, permitiéndole retirarse. La joven salió con una reverencia rápida, sin ocultar el alivio de haberse librado de su secreto. Cuando la puerta se cerró, Holmes volvió su atención hacia el vestido. Esta vez, con guantes blancos que Watson no había notado antes, comenzó a revisar cada costura minuciosamente. Los minutos pasaron en silencio, rotos solo por el sonido del fuego crepitando y el suave roce del satén al ser manipulado. Entonces Holmes se detuvo. Con una precisión quirúrgica, deshizo una pequeña parte de la costura interior del corpiño. De allí extrajo un objeto diminuto, envuelto en un hilo fino y casi invisible. Una lente convexa, del tamaño de una uña, cuidadosamente cosida entre las telas. La sostuvo a la luz. Su superficie reflejaba un destello verdoso. ¿Una lente?, preguntó Watson, acercándose con cautela. «Cristal esmerilado», confirmó Holmes. «Pero no cualquier tipo. Esto pertenece a un ocular de precisión, tal vez de un instrumento óptico, un microscopio, o más probablemente, un reloj». Watson frunció el ceño. ¿Un relojero, entonces? ¿Qué interés podría tener un relojero en un vestido de novia? Holmes guardó la lente en una pequeña caja metálica de su bolsillo. Su mirada era ahora más dura,
menos contemplativa. ¿Un relojero o alguien que desea hacerle creer a otro que esto fue obra de un relojero? Sea cual sea el propósito, esto fue plantado aquí con sumo cuidado, no para dañar el vestido, sino para ocultar algo más, o incriminar a alguien. Watson miró de nuevo el vestido, como si esperara que le revelara otro secreto. Entonces no fue el vestido lo que atacó a Eliza, sino lo que representa. Exactamente, Watson. Holmes se giró hacia él con una sonrisa apenas perceptible. Y mientras todos miraban la tela, el verdadero crimen se tejía detrás de ella. La chimenea crepitó con más fuerza, como si celebrara la revelación parcial. Sin embargo, Holmes no parecía satisfecho aún. «Debemos visitar a la modista, Madame Laroche», dijo con firmeza. «No será en París, pero tengo la sospecha de que no se ha ido tan lejos como nos han hecho creer. ¿Listo para el capítulo 4? Capítulo 4. Madame Laroche y la puntada perdida». La mañana siguiente, la niebla parecía más espesa que nunca, como si Londres respirara con dificultad. El aire tenía un dejo metálico, y los pasos resonaban más huecos entre las calles adoquinadas. Holmes y Watson avanzaban a pie por una pequeña callejuela de Bloomsbury, flanqueada por escaparates empolvados y vitrinas de sombrererías y sastres discretos. Fue allí, detrás de un escaparate modesto adornado con encajes y botones de nácar, donde encontraron el nombre bordado en letras doradas: Maison Laroche, alta costura parisina. Curioso que una casa de modas tan refinada mantenga una sucursal tan recatada, murmuró Watson, deteniéndose frente al umbral. No es raro, Watson. Las mejores mentiras se visten con humildad. Holmes tocó el timbre sin ceremonia. Los recibió una mujer de figura menuda y voz suave, con un pañuelo de encaje atado al cuello y dedos tan finos como las agujas que seguramente manejaba. Madame Laroche, si acaso sorprendida por la visita temprana, no lo demostró. En su mirada había el tipo de calma que sólo poseen quienes están acostumbrados a lidiar con clientes exigentes o con secretos bien guardados. «Monsieur Holmes», dijo ella en un inglés con apenas un matiz francés, «he estado esperando que viniera». Watson alzó una ceja, pero Holmes simplemente asintió. «Entonces sabrá por qué estamos aquí». «La amé, señorita Durham», respondió Madame Laroche, inclinando la cabeza. «Escuché que ha enfermado. Lo lamento profundamente. Fue una clienta encantadora. Muy exigente, pero encantadora». Holmes la observó como un halcón observa a su presa, sin parpadear, con paciencia inquebrantable. «Fue usted quien confeccionó el vestido de novia, ¿no es cierto?» «Por supuesto. Lo diseñé personalmente en París, aunque la mayoría del trabajo final lo realicé aquí, en este taller. Me instalé en Londres solo por ella. El encargo era especial, muy simbólico». «¿Simbólico?», repitió Watson, notando un leve endurecimiento en el rostro de la mujer. Madame Laroche sonrió con delicadeza. El diseño era un homenaje a la madre de la señorita Elisa, también una clienta, fallecida el año pasado, si mal no recuerdo. Su vestido de boda fue la inspiración, o eso me pidió la señorita. Holmes dio unos pasos por la sala, fingiendo inspeccionar una cinta métrica colgada de un perchero.
¿Alguien más tocó ese vestido una vez finalizado? Nadie, monsieur. Lo embalé yo misma. Excepto, por supuesto. Hizo una pausa breve. Excepto por el caballero que pagó por él. Dijo ser un pariente cercano, aunque no lo vi en compañía de la señorita Elisa. Holmes se volvió de inmediato. ¿Puede describirlo? Madame Laroche se encogió de hombros con gesto elegante. Alto, barba bien recortada, ojos grises. Llevaba un sombrero de copa y guantes negros. Dijo llamarse Mr. Graham. Me pareció algo extraño que no quisiera dejar dirección, pero el pago fue en efectivo. Y generoso. Holmes se giró hacia Watson con una mirada fugaz. El nombre Graham no había sido mencionado por Belgrave ni por el personal de la casa Durham. ¿Cuándo exactamente vino ese hombre? 2 días antes de la entrega del vestido, justo cuando terminaba de coser la parte interior del corpiño. Dijo que quería inspeccionarlo personalmente. Pensé que era un gesto de cariño. Ahora empiezo a pensar que fui ingenua. Watson frunció el ceño. ¿Y permitió que manipulara el vestido? No directamente, pero pidió que se lo mostrara abierto, sin cerrar aún las costuras. Me pareció raro, lo admito, pero insistió que quería asegurarse de que el bordado interior coincidiera con un patrón familiar. Holmes sacó la lente hallada del vestido y la dejó sobre la mesa. Madame Laroche palideció al verla. «Jamás vi eso antes», dijo ella, retrocediendo un paso. Estaba en el vestido. Holmes asintió. Cosido con precisión, donde nadie pensaría mirar. Ni siquiera usted. El veneno aún no ha sido identificado, pero lo más probable es que haya sido administrado mediante un objeto secundario. Un alfiler, tal vez, o incluso el hilo mismo. Watson se estremeció al recordar el alfiler doblado, hallado junto al velo. Entonces, ¿cree que Graham colocó esa lente allí para desviar la sospecha? «O para dejar una pista falsa», dijo Holmes. A veces, el culpable necesita que el investigador mire justo en la dirección equivocada. Pero no demasiado lejos, dito el 600. La verdad, Holmes tomó su sombrero con una decisión repentina. «Madame, si recuerda algún otro detalle de ese hombre». Su voz era más suave ahora. «Por insignificante que le parezca, háganoslo saber de inmediato». Ella asintió, aún aturdida. Cuando salieron a la calle, Watson se volvió hacia su amigo. ¿Cree que ese tal Graham es el verdadero culpable? Holmes no respondió de inmediato. Caminó en silencio por unos metros, la niebla arremolinándose alrededor de sus botas. Luego dijo: «No, Watson, creo que Graham no existe». ¿No existe? Al menos no con ese nombre. Es una identidad construida, un fantasma tejido entre hilos y mentiras. Pero ahora que sabemos que él quería que lo notaran, es hora de preguntarnos por qué. Y con esa inquietante reflexión, se perdieron entre la niebla, sin saber que la próxima puntada en ese elaborado tapiz estaba por ser revelada, desde muy cerca. Continuamos con el capítulo 5. Capítulo 5. El relojero del callejón. Ebury, el reloj de St. Pancras, marcaba las 11:15 cuando Holmes y Watson doblaron la esquina hacia el callejón Ebury. A diferencia del bullicio de Regent Street o el murmullo elegante de Mayfair, aquel rincón de Londres parecía detenido en el tiempo. Las casas se apretaban unas contra otras, sus fachadas ennegrecidas por el hollín
y los años. Un perro callejero cruzó delante de ellos, cojeando, mientras un anciano en bata observaba con desconfianza desde una ventana entreabierta. —¿Estamos seguros de que esta es la dirección correcta? —preguntó Watson, ajustando el cuello de su abrigo. —La lente que hallamos no era común —respondió Holmes sin volverse. He visto ese tipo de pulido en los mecanismos de cronómetros de precisión, y solo unos pocos artesanos en Londres poseen esa destreza. Uno de ellos es aquí, Tobias Wren, antiguo relojero del Almirantazgo. Se retiró hace 7 años, tras una disputa que, curiosamente, jamás se registró en los periódicos. Watson no insistió. Con Holmes, los detalles tenían una manera de revelarse justo cuando se volvían relevantes. El taller de Wren era un local angosto, con un letrero de madera colgando torcido. T. Wren. Reparación de relojes y cronómetros marinos. En la vitrina, viejos relojes de bolsillo descansaban sobre terciopelo descolorido. Al empujar la puerta, una campanilla aguda los recibió, seguida por un chirrido lento y metálico que parecía parte del mobiliario. Un hombre de espaldas, encorvado sobre una mesa cubierta de engranajes diminutos, no se inmutó. Solo al escuchar el cierre de la puerta, habló sin volverse. «Si han traído un reloj moderno, márchense. Solo trabajo con mecanismos que merecen ser reparados». Holmes sonrió. «Entonces no hemos venido en vano, señor Wren. Lo que traemos entre manos es más antiguo y más delicado que un reloj, y posiblemente más peligroso». El hombre se giró con lentitud. Su rostro era enjuto, como tallado en hueso, con unos ojos grises que parecían no pestañear nunca. Examinó a Holmes, luego a Watson, y volvió a Holmes. «Usted es Sherlock Holmes. He leído de usted en los periódicos. Decían que murió en las cataratas de Reichenbach. Y sin embargo aquí estoy», dijo Holmes encogiéndose de hombros. «Más difícil de eliminar que un resorte de escape defectuoso». Wren soltó un resoplido seco que bien pudo haber sido una risa. «Entonces, señor Holmes, ¿qué clase de peligro puede caber dentro de un reloj?» Holmes colocó la lente convexa sobre la mesa de trabajo. Wren la tomó con unas pinzas de marfil, la alzó hacia la luz y la examinó en silencio durante casi un minuto. «Este corte. Sí, lo hice yo». Watson se inclinó levemente. «¿Puede recordar para quién?» «No olvido mi trabajo», murmuró Wren, aún observando la lente. «Encargado hace 2 meses. Pedido urgente. Hombre delgado, vestido como caballero, pero las manos eran de alguien que ha trabajado con ácidos. Dijo que el lente era para un instrumento experimental. Pidió que se entregara sin nombre ni factura». «¿Y cumplió usted con esa petición?», preguntó Holmes. Wren levantó la vista con orgullo ofendido. «Cobro por mi habilidad, no por mis preguntas. Pero no soy idiota». Lo seguí, discretamente, una vez. Lo vi entrar en un edificio en Marylebone. No uno de los habituales, una especie de sociedad, con un símbolo en la puerta. Una balanza atravesada por una aguja de brújula. Holmes frunció el ceño. «La Sociedad de Navegación Científica del Norte de Londres», murmuró. «Supuestamente disuelta hace 3 años. Su último presidente fue un tal Edward Merriton. ¿Lo conoce?», preguntó Watson. Holmes asintió lentamente.
un físico caído en desgracia. Se le acusó de manipular resultados de navegación para beneficio de ciertas compañías navieras. Desapareció antes del juicio. Nunca fue hallado. Wren devolvió la lente. Ese hombre era Merriton. Estoy seguro. Holmes guardó el cristal con una expresión grave. Entonces no estamos ante un crimen pasional o un simple sabotaje a una boda. Watson, estamos lidiando con una mente meticulosa, un científico, un manipulador y posiblemente un vengador. ¿Vengador de qué?, inquirió Watson. Holmes no respondió de inmediato. Se volvió hacia la puerta. Eso es lo que debemos averiguar antes de que alguien más caiga. Y tengo la oscura impresión de que el vestido de novia fue solo un ensayo, no el acto principal. Wren habló por última vez mientras salían. Si ese hombre ha vuelto, señor Holmes, sepa que no le teme al castigo, solo a ser ignorado. Las palabras quedaron flotando mientras la puerta se cerraba tras ellos. La niebla parecía más espesa, como si ocultara algo más que edificios, y en el silencio posterior, el eco de un tic-tac invisible pareció anunciar que el tiempo en esta partida comenzaba a agotarse. Procedemos con el capítulo 6. Capítulo 6. Ecos de Marylebone. La tarde avanzaba sombría cuando Holmes y Watson descendieron de un cabriolé frente a un edificio que, a primera vista, no parecía tener mayor importancia. Se alzaba en una discreta esquina de Marylebone, con una fachada de ladrillo gris y ventanas polvorientas, tan anodina como una oficina de contabilidad o una antigua consulta médica. Sin embargo, Holmes señaló con un gesto leve pero preciso el relieve semiborrado sobre la puerta principal. Una balanza cruzada por una aguja de brújula. La insignia de la Sociedad de Navegación Científica del Norte de Londres. ¿Cómo puede una organización oficialmente disuelta seguir operando en este lugar?, preguntó Watson en voz baja, mirando de reojo las ventanas cerradas con pestillos interiores. Porque el cierre fue solo administrativo, Watson, replicó Holmes. Merriton tenía socios, benefactores ocultos, y, como muchos hombres, caídos en desgracia, un rencor profundamente cultivado. Sin esperar más, Holmes subió los 3 peldaños y llamó al timbre. No hubo respuesta. Watson pensó que tal vez estaban perdiendo el tiempo, pero Holmes apoyó la oreja contra la puerta. Luego se inclinó y examinó la cerradura. Reciente, lubricada, hay uso constante. ¿Y ahora qué?, preguntó Watson. Holmes sonrió apenas. Ahora entramos, en menos de 1 minuto, con la habilidad de un violinista afinando su instrumento. Holmes forzó la cerradura con su ganzúa personal y empujó la puerta con lentitud. El interior olía a madera antigua, tinta seca y algo más. Una fragancia acre, ligeramente metálica. Era un aroma que Watson reconoció. Ácido nítrico. Lo había olido en los laboratorios del Hospital Militar. El vestíbulo era estrecho y oscuro, con un reloj de péndulo inmóvil en la pared. En una esquina, una mesa con papeles cubiertos por una sábana. Holmes levantó un borde y halló esquemas, planos de brújulas alteradas, cartas marítimas manipuladas y algo más inquietante, diagramas anatómicos. «Esto no tiene que ver con navegación», murmuró Watson. «Es otra cosa, mucho más personal».
Holmes no respondió. Había encontrado una puerta al fondo, medio abierta, que daba a una sala más amplia. Allí, bajo la tenue luz que se filtraba por una claraboya sucia, descansaba una mesa de trabajo cubierta de instrumentos, lupas, pinzas, viales etiquetados, con símbolos químicos, una caja de agujas hipodérmicas. En la pared, una hilera de recortes de periódico colgaban sujetos con alfileres. Watson se acercó, reconociendo varios titulares. Magnate textil expandirá negocios en el este. Compromiso entre Durham y Belgrave une dos imperios. Escándalo evitado. Eliza Durham desmiente rumores sobre su madre. Holmes murmuró con gravedad. Los motivos comienzan a revelarse, Watson. Esto no es solo un atentado contra Eliza, es una declaración contra su linaje, contra la familia Durham. ¿Cree que tiene relación con la madre de Eliza? Observa esto, Holmes. Retiró uno de los recortes, dejando a la vista una fotografía antigua, desgastada. Mostraba a una mujer, bella, de mirada firme, en un acto benéfico, flanqueada por un caballero al que le faltaba la mitad del rostro por una mancha de tinta. Debajo, una línea manuscrita. Me robaste el futuro. Ahora te arrebato tu descendencia. Watson sintió un escalofrío. Holmes sacó una lupa de su abrigo y examinó el borde inferior del papel. Una firma, apenas visible. Dos iniciales. E.M. Edward Merriton. No queda duda alguna. Pero, ¿por qué? ¿Qué ocurrió entre él y la 1900, señora Durham? Eso, mi capítulo 7. La herencia del científico. Caído Holmes y Watson intercambiaron una mirada silenciosa antes de seguir a Clarice Merriton por la escalera. Los peldaños, aunque crujientes, no protestaron bajo su peso. La madera parecía ya habituada a secretos transportados en la penumbra. En la planta superior, el aire era más denso, cargado de polvo, aceite de maquinaria y un leve perfume floral, tan fuera de lugar como una nota desafinada en un cuarteto bien ensayado. Clarice los condujo a una habitación profunda y estrecha. Las cortinas permanecían cerradas, y el único punto de luz provenía de una lámpara de escritorio, cuya luz amarillenta oscilaba sobre una mesa cubierta de papeles, mapas y cuadernos, empastados en cuero desgastado. En las paredes colgaban retratos antiguos, diagramas técnicos y, lo más llamativo, una serie de fotografías clavadas con alfileres, cada una de un rostro diferente. En el centro, ampliada y subrayada con tinta roja, la imagen de Eliza Durham Clarice se detuvo frente a la mesa, su silueta proyectada contra los papeles como una sombra alargada. Mi padre pasó los últimos años de su vida en este cuarto, dijo, no como un científico, sino como un condenado. No fue la justicia quien lo silenció, señor Holmes. Fue la familia Durham. Watson frunció el ceño. ¿Está insinuando que la madre de Eliza fue responsable de la caída de su padre? No lo insinúo, lo afirmo. Holmes permanecía inmóvil, sus ojos oscuros fijos en la mujer. Su voz fue suave, pero implacable. Explíquese. Clarice suspiró y tomó un cuaderno del montón. Lo abrió con cuidado, como si tocara algo vivo. Edward Merriton fue el primero en advertir que los cálculos de navegación del consorcio Durham estaban falsificados. Los datos meteorológicos eran manipulados para alterar rutas marítimas, rutas que afectaban el comercio en el este de la India.
Mi padre amenazó con hacerlo público, pero la señora Durham, entonces directora ejecutiva, le ofreció una salida, con condiciones. Una carta de renuncia, una compensación económica simbólica y el exilio científico. Watson murmuró, y él aceptó. No le dejaron elección. Poco después, fue acusado de fraude por una fuente anónima. Su reputación destruida, su laboratorio desmantelado, sus colegas distanciados por temor. Y entonces ella desapareció de la escena, limpia como una seda recién planchada, mientras él vivía recluido, planificando. Holmes habló con lentitud. ¿Y usted fue cómplice? Los ojos de Clarice destellaron. No, no al principio. Durante años intenté disuadirlo. Pero luego, cuando vi morir a un hombre con su genio sin que nadie lo defendiera, comencé a entender. No es solo venganza lo que hay en esta casa, señor Holmes. Es justicia aplazada. Watson contemplaba las fotografías en la pared, reconociendo algunas caras. Directivos de empresas asociadas a Durham & Sons, el vizconde Belgrave, y entre ellos una fotografía desgastada que lo detuvo en seco. Era la misma mujer del retrato encontrado en la sede, la madre de Eliza, joven y altiva. ¿Qué pretendía su padre exactamente?, preguntó Holmes, avanzando un paso. Clarice cerró el cuaderno con suavidad. Restaurar su verdad y evitar la boda. Holmes frunció el ceño. ¿Evitarla? Eliza no es hija legítima del señor Durham. Es hija de Edward Merriton. La habitación se sumió en un silencio repentino. Watson sintió que el aire se volvía más denso. Eso es cierto. Lo es, dijo Clarice sin vacilar. Mi padre y la señora Durham tuvieron un romance antes de su ascenso. Cuando ella decidió consolidar poder, lo abandonó. Nunca reconoció a Eliza como suya. Crió a la niña en el lujo, pero le robó un origen. Holmes entrecerró los ojos. Entonces, lo que estaba en juego no era solo un escándalo, sino una herencia. Exacto. Si Eliza se casaba, su dote sellaría el poder de dos imperios. Pero si la verdad salía a la luz, todo se derrumbaba. ¿Y su padre intentó envenenarla? No. Quería dejarla inconsciente, atrasar la boda. Usó una dosis baja de escopolamina, administrada por contacto con un alfiler en el velo. Quería tiempo para hacer pública la verdad, pero algo salió mal. Ella reaccionó de forma más intensa. No debió desmayarse tanto tiempo. Holmes se giró lentamente hacia Watson. La sustancia en el alfiler. El médico lo notó, pero no pudo identificarla. Un compuesto alterado. Debe haberlo fabricado aquí. Clarice asintió. Sí, pero no fue su intención herirla, solo despertarla. ¿Y ahora?, preguntó Watson. ¿Qué pretende hacer usted? Clarice alzó la vista firme. Terminar lo que él empezó. ¿Destruir a los Durham? No, exponerlos. Holmes caminó hasta la mesa y tomó otro cuaderno. Lo hojeó con rapidez. Aquí está todo, dijo. Cifras, mapas, fechas, nombres. Si esto llegara a la prensa. Lo haré llegar, interrumpió Clarice. Aunque no me crean, aunque me detengan. No por odio, por redención. Holmes la observó largamente. Luego guardó el cuaderno en su abrigo. Entonces permítanos ayudarla, pero a nuestra manera. Clarice lo miró, sorprendida. ¿No piensa arrestarme? ¿Por qué?, respondió Holmes.
por revelar una verdad antigua con métodos cuestionables, o por intentar impedir una mentira aún más peligrosa. Se giró hacia la puerta. «Vamos, Watson. Debemos hablar con la señorita Eliza Durham, antes de que su boda se convierta en una farsa irreparable». Y con eso, Holmes descendió las escaleras, dejando a Clarice entre las sombras de un pasado que, al fin, estaba por salir a la luz. ¿Continuamos con el capítulo 8? Capítulo 8. Un legado velado. El carruaje atravesaba el corazón de Londres, mientras la tarde caía sobre la ciudad, con un tono gris acerado. La niebla volvía a espesarse, como si Londres supiera que algo estaba a punto de revelarse y quisiera envolverlo un poco más antes de dejarlo salir. Holmes se mantenía en silencio, los ojos cerrados, pero el leve golpeteo de sus dedos contra el bastón del asiento era suficiente para que Watson supiera que su mente no descansaba. «¿Cree usted que Eliza conoce la verdad?», preguntó Watson, rompiendo finalmente el silencio. Holmes abrió los ojos sin mirar directamente a su compañero. «No, y eso es lo que más me inquieta. La verdad ha sido escondida de todos, incluso de quien más la merecía. Pero ahora que Clarice ha abierto la compuerta, debemos preparar el terreno antes de que el torrente arrase a inocentes». El carruaje se detuvo frente a la residencia Durham. La casa, que en otros días parecía una fortaleza de buen gusto y fortuna, tenía ahora el aire tenso de una guarida bajo asedio. La puerta fue abierta por la misma doncella que antes había compartido sus temores. Al ver a Holmes, sus ojos se iluminaron con algo parecido a esperanza. «La señorita Durham está despierta», dijo, «pero confusa. El médico ha dicho que podrá levantarse por la mañana, aunque aún debe guardar reposo». Holmes asintió y pidió verla solo unos minutos. Subieron por la escalera alfombrada con pasos medidos y entraron a una habitación suavemente, iluminada por lámparas de gas. Eliza yacía recostada en una gran cama de madera tallada, con una manta bordada hasta el pecho y una expresión entre la serenidad y el desconcierto. Sus ojos se abrieron al ver a los visitantes. «¿Señor Holmes?». Su voz era un susurro rasgado. «Recuerdo muy poco. ¿Ha pasado algo malo?». Holmes se sentó junto a ella con una delicadeza inusual, el tono de su voz más humano que de costumbre. «Se ha librado de un gran peligro, señorita Durham. Su boda fue aplazada debido a su repentino colapso, pero ha sobrevivido. Lo importante ahora es lo que aún desconoce». Watson observó a Holmes con cautela. Era inusual verlo tan pausado con una testigo, pero comprendía que lo que se avecinaba era un terreno más delicado que cualquier campo de crimen. «¿Fue un veneno?», preguntó Eliza con esfuerzo. «¿Alguien quiso matarme?». Holmes hizo una pausa. «No para matarla, para despertarla». Eliza frunció el ceño. La sombra de una sospecha pasó por su mirada. «¿A qué se refiere?». Holmes sacó el pequeño cuaderno que había tomado del laboratorio de Merryton. No se lo entregó, pero lo sostuvo entre las manos. Su madre, señora Durham, tenía secretos, no solo empresariales, personales, y usted es parte de ellos. ¿Le habló alguna vez de un hombre llamado Edward Merryton? Eliza ladeó la cabeza con lentitud. «He oído ese nombre en una ocasión, hace años. Mi madre discutía con mi tío sobre un viejo problema que había sido enterrado.
No pregunté. Ella era muy estricta con los temas que no se debían tocar. Holmes le ofreció una mirada compasiva, aunque breve. Merriton era un científico, desacreditado públicamente por denuncias que, como ahora sabemos, fueron parte de un encubrimiento. Su madre jugó un papel decisivo en eso. Elisa cerró los ojos un momento, como si su cuerpo intentara protegerla de lo que ya presentía. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Holmes se inclinó levemente. Todo, señorita. Usted no es la heredera de Burnham & Sons por simple linaje legal, sino porque su existencia misma fue borrada de una historia más compleja. Edward Merriton fue su padre. Eliza quedó inmóvil. Su rostro no expresó incredulidad, ni lágrimas inmediatas. Solo un silencio glacial. Watson, conmovido, sintió que aquella revelación pesaba más que cualquier dictamen forense. Después de unos segundos eternos, Eliza susurró: «¿Cómo puede estar seguro?». Holmes le mostró el cuaderno. Esta vez lo colocó con suavidad sobre la manta. Porque él lo escribió todo, no para dañarla, sino para que supiera quién era en realidad. Este diario era su legado. Elisa posó una mano temblorosa sobre la tapa del cuaderno, pero no lo abrió. Y fue él quien intentó detener mi boda. No para castigarla, dijo Holmes, sino para evitar que su historia fuera sellada bajo un apellido que no le pertenecía. El vizconde Belgrave no sabía nada de esto. Nadie lo sabía. Todo fue dispuesto por alguien que creyó, equivocadamente, que la verdad se podía aplazar indefinidamente. Elisa respiró hondo, luego asintió una sola vez, con una calma que sorprendió a ambos hombres. «¿Está viva la hija de ese hombre?» «Clarice», dijo Holmes. «Sí, ella lo ayudó a preservar esto, y está dispuesta a hablar con usted, si lo desea». La joven desvió la mirada hacia la ventana. La niebla se había despejado levemente, como si Londres mismo estuviera conteniendo el aliento. «Sí, quiero verla». Holmes se levantó. «Le aseguro que no todo está perdido, señorita Durham. Las verdades más difíciles, una vez conocidas, pueden liberar más de lo que destruyen». Y mientras se retiraban de la habitación, Watson observó que Eliza aún no había abierto el cuaderno, pero lo sostenía con ambas manos, como si por fin tuviera algo suyo, algo real, aunque doloroso, listo para el capítulo 9. Capítulo 9. Las cadenas invisibles. La mañana siguiente llegó con un sol pálido, apenas una insinuación tras los cristales opacos de Baker Street. Holmes se mantenía de pie junto a la ventana, la mirada perdida en el trajín de la calle, mientras Watson preparaba el desayuno con una parsimonia que sólo podía entenderse como preludio a algo grave. El caso de Eliza Durham había alcanzado una quietud superficial. Pero ambos sabían que, como las aguas de un lago antes de la tormenta, aquello no era paz, era la antesala del desenlace. «¿Ha recibido respuesta del vizconde Belgrave?», preguntó Watson al fin, sin mirar a su compañero. «Todavía no», dijo Holmes, «pero la recibiremos pronto. Lo invité a venir esta mañana. Tiene derecho a conocer la verdad antes de que el resto del mundo lo haga». Watson asintió. Sabía que Holmes no extendía tales cortesías a la ligera. El hombre que se presentaría aquella mañana no era solo un aristócrata comprometido en matrimonio. Era, posiblemente, una pieza clave de un juego
que aún no había terminado de revelarse. Como si respondiera a sus pensamientos, una campanilla sonó en la planta baja. Mrs. Hudson, eficiente como siempre, apareció momentos después con una tarjeta de visita. «Lord Belgrave», anunció, dejando la puerta abierta para que el joven vizconde pasara. Arthur Belgrave entró con paso firme, pero su semblante reflejaba tensión. Sus ojos se dirigieron de inmediato a Holmes, como si buscara un veredicto antes de que se pronunciara palabra alguna. «Señor Holmes», dijo, «ha habido rumores. Elisa me ha escrito esta mañana. Dice que necesita tiempo, que la boda será pospuesta, pero no ha explicado por qué». Holmes lo invitó a sentarse y esperó a que lo hiciera antes de responder. La señorita Darnham ha descubierto una verdad que le fue negada durante toda su vida. Su identidad, su linaje, incluso la naturaleza de la fortuna que la rodea. Todo ha cambiado. El vizconde lo observó en silencio, procesando la frase. ¿Quiere decir que no es hija de los Durham? No en el sentido legal, pero sí en el de la sangre. Su padre fue Edward Merriton, un científico arruinado por la familia que usted iba a unir con la suya mediante matrimonio. Belgrave se apoyó en el respaldo del sillón, sin ocultar la conmoción. ¿Y qué espera que haga con esa información? ¿Romper el compromiso? ¿Alejarme? Holmes lo estudió con detenimiento. «No espero nada, Lord Belgrave, pero le advertiré. Hay cosas aún más delicadas en juego. La reputación de su casa, los acuerdos comerciales pendientes, las alianzas estratégicas, todo podría tambalearse si este asunto se vuelve público en los términos equivocados». Belgrave apretó los labios. «¿Y qué proponen?» Watson, que hasta ahora había permanecido en silencio, intervino con voz serena. «Proponemos que usted sea quien decida cómo actuar. Elisa merece tener la elección, y usted, si verdaderamente la estima, no debería temerle a su verdad». El vizconde se levantó, cruzó la habitación lentamente y se detuvo frente al retrato de la reina, colgado en la pared. Su espalda era recta, pero sus hombros denotaban el peso del momento. «La amo, doctor Watson, no por su apellido ni por su fortuna, sino por su modo de mirar el mundo como si no le debiera nada a nadie. Quizá eso era lo que más admiraba. Y ahora descubro que, en realidad, le deben todo a ella». Holmes se levantó también. «Entonces le pediré un favor, Lord Belgrave. Esta noche, Clarice Merriton entregará a la prensa un dossier con documentos que desmontarán los cimientos del Imperio Durham. Pero si Elisa lo autoriza, el enfoque será otro. No como una venganza, sino como una rectificación, una revelación controlada, digna, precisa. ¿Y si ella no lo autoriza? Entonces no se publicará nada», dijo Holmes, «porque el silencio también puede ser una forma de justicia, si es elegido libremente». Belgrave asintió. No dijo más. Salió con paso lento, como quien lleva una decisión incubándose en el pecho. Watson sirvió el té en silencio. Holmes permaneció de pie, la mirada fija en la puerta que acababa de cerrarse. «¿Cree que lo aceptará?», preguntó Watson. «Creo que un hombre que duda por amor vale más que 10 que actúan por deber. Pero lo importante no es él, Watson, es Elisa». «¿Y Clarice?». Holmes se volvió lentamente hacia la ventana,
donde la luz del mediodía comenzaba a despuntar entre las nubes. Clarisse ha sido la chispa, pero Elisa es el fuego, y ahora debe decidir si arde o ilumina. En ese momento, un mensajero llamó a la puerta con un sobre lacrado. Holmes lo abrió, lo leyó en silencio y lo dejó sobre la mesa. Era de Elisa. He leído cada página. He llorado por un padre que nunca conocí y por una madre que nunca fue del todo mía. Pero no quiero destruir lo que queda. Si puedo, elegiré construir. Dígale a Clarisse que quiero verla esta noche y que venga como hermana. Holmes tomó su pipa y la encendió con una chispa leve. Entonces, Watson, el último acto comienza esta noche. Continuamos con el capítulo 10. Capítulo 10. El silencio de los nombres verdaderos. El reloj del salón marcaba las 8 cuando Clarisse Merriton llegó a la residencia Durham. Llevaba un vestido oscuro sin adornos, el cabello recogido con severidad, y en su rostro, si bien tenso, no había rastro de orgullo ni de venganza. Holmes y Watson ya se encontraban allí, en la biblioteca, junto a Elisa Durham, quien aguardaba de pie, una mano apoyada sobre el respaldo de un sillón, la otra sosteniendo el cuaderno de su padre, como si aún necesitara sentir su peso para creer en su existencia. Al ver entrar a Clarisse, Elisa no dio un paso atrás, tampoco uno hacia adelante. Simplemente la miró con intensidad, estudiando el rostro que por tantos años había sido el espejo de su otra mitad perdida. Clarisse inclinó la cabeza. «Gracias por recibirme. No vine por cortesía», respondió Elisa con voz firme. «Vine porque merezco conocer a quien llevó la verdad hasta mis manos». Holmes permanecía a un lado de la chimenea, atento pero en silencio. Watson, cuaderno en mano, observaba como si se hallaran en el clímax de una ópera cuidadosamente construida. «He leído todo», dijo Elisa, alzando levemente el cuaderno. «Las fórmulas, las cartas, las fechas y las entradas personales de mi padre. No solo quería venganza, quería ser recordado. Por mí, por vos». Clarisse asintió, con emoción apenas contenida. Vivió atormentado Elisa, no por lo que perdió, sino por lo que no pudo darte. Yo también. Fui víctima de su obsesión, pero al final comprendí que no buscaba destruirte. Solo necesitaba que supieras que existía. Un largo silencio se impuso entre ellas, pesado y sin dramatismo. Era el silencio que llega después de mi intoxicación, que todas las piezas han caído en su lugar. «¿Y qué harás con todo esto?», preguntó Clarisse al fin. «¿Seguirás siendo Durham?». Elisa miró por la ventana, donde el cielo se teñía de azul profundo. Luego respondió sin volverse. «No puedo cambiar la sangre que corre por mis venas, pero sí puedo decidir qué tipo de legado construiré. No quiero que el apellido Durham siga ocultando mentiras, pero tampoco quiero dinamitarlo todo. No, por mí, no por él». Se giró hacia Clarisse. «Haré públicas las manipulaciones comerciales. Denunciaré lo que se hizo a tu padre, pero lo haré como Elisa Merriton Durham. No negaré ninguna parte de lo que soy». Clarisse cerró los ojos un instante. Al abrirlos, su voz fue un susurro. «Entonces, eres más fuerte que cualquiera de nosotros». La tensión pareció disiparse lentamente, como si la casa exhalara por primera vez en años. Holmes dio un paso adelante, sacando de su abrigo un sobre.
Aquí está el documento que Clarisse preparó para la prensa. Si desea, puede firmarlo ahora, o reescribirlo. Elisa lo tomó, lo leyó. Luego, sin titubear, lo rasgó por la mitad y lo arrojó al fuego. Mañana, yo redactaré mi propia declaración, sin rencor, con hechos y con nombre completo. Clarisse no dijo nada, pero un leve temblor en su barbilla la traicionó. Elisa, en un gesto inesperado, se acercó y le ofreció la mano. No como quien perdona, sino como quien reconoce a otro reflejo de sí misma. Horas después, de regreso en Baker Street, Holmes y Watson compartían una copa de oporto en la quietud del estudio. Afuera, la ciudad seguía respirando con su mezcla habitual de ruido, misterio y resignación. «Nunca lo vi tan humano, Holmes», dijo Watson. «¿No le pareció un final inusualmente emotivo?» Holmes sonrió apenas. «No todo misterio termina con una pistola humeante o una confesión a Shakespeare», gritos Watson. Algunos acaban en susurros, en decisiones, en nombres restaurados y silencios elegidos. «¿Y Belgrave?», preguntó Watson. «¿Cree que se casarán?» «No de inmediato, pero regresará. No por honor, sino porque él también ha cambiado. Los verdaderos giros no se encuentran en las trampas o los venenos, Watson, sino en el corazón». Watson levantó su copa. «A la señorita Merriton Durham». Entonces, Holmes asintió. «A una mujer que deshizo un nudo de décadas con un solo acto de voluntad». Y mientras la copa resonaba suavemente en el cristal, Sherlock Holmes encendía su pipa con aire pensativo. Sabía que habría más casos, más enigmas, más sombras ocultas entre la niebla de Londres. Pero por esta noche, al menos, un viejo fantasma había sido puesto a descansar. Y eso, para él, era justicia suficiente.